Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Zapata. Soy el eh, curador de la colección Zapata Costa. Eh, y bueno, pues les doy la bienvenida a este Zoom artístico, la gráfica en México, en donde, bueno, pues tenemos el gran gusto de tener de invitado a Clandestino, un artista visual muy, muy importante en el país. Este, y en nuestro evento, bueno, va a ser moderado por la doctora Tania Costa, quien es psicoanalista y también es artista visual. Eh, pues bueno, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando. Para iniciar evento, voy a pasar un video de, de Clandestino, un video que hicimos hace un tiempo como para hacer una breve introducción y después los voy a dejar con ellos para que escuchen el diálogo y toda. Bien, pues muchas gracias. Esta fue un pequeño video de introducción sobre que tiene que ver, bueno, con el lugar de origen de Clandestino, un poco con su trabajo, con él, con su personaje, etcétera. Y pues bueno, únicamente para volver a agradecerles que nos estén acompañando. Muchas gracias a Clandestino por aceptar la invitación a participar en este evento. Muchas gracias a la doctora Tania Costa por también participar del mismo.
Y pues el micrófono es tuyo, Tania. Muchas gracias. Pues saludos a todos, ¿no? Un gusto estar con Fernando Zapata, con el maestro, con el artista visual enmascarado clandestino. Y bueno, pues un placer poder conversar justamente contigo. Voy a comenzar con una reseña de tu trabajo, ¿no? De tu trayectoria. Bueno, pues Alejandro Pérez Cruz, clandestino, artista visual, nace en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en 1966. Es, por supuesto, uno de los artistas que nos puede ofrecer una visión íntegra y completa del grabado en México. Por supuesto, también de su obra. Ello se debe a la multitud de perspectivas con las que cuenta, la del alumno que fue, la del maestro que es hoy y la del artista que desde su independencia creativa aporta una propuesta innovadora, así como también la perspectiva del conferenciante que ha impartido cursos sobre gráfica contemporánea en países como México, Alemania, España o Ecuador. Podemos destacar entre las conferencias más recientes Crónicas Urbanas, la representación de la ciudad en la gráfica y literatura mexicana. Esta se impartió en el Museo Nacional de la Estampa en la Ciudad de México. Bajo la identidad de la máscara de clandestino, esto le permite emitir una liga entre lo popular, lo crítico y puntual del cotidiano, sin pretender el reconocimiento explícito y sí, en cambio, la presencia anónima en un sentido de borrar al personaje y dejar solo la huella de la imagen en la memoria. En relación a su faceta creadora, su obra ha sido expuesta y reconocida en múltiples exposiciones individuales y colectivas en lugares como Estados Unidos, Alemania, España, Oriente Medio, Polonia, África y América Latina, lo cual pone de manifiesto el carácter universal de su obra. Recibió sus premios y galardones con 24 años y desde entonces hasta la fecha no ha parado de cosecharlos en diversas modalidades como premios de adquisición o menciones honoríficas en bienales y certámenes de todo el mundo. Los diferentes apoyos institucionales recibidos a lo largo de su camino profesional para el desarrollo de proyectos de producción y difusión han sido numerosos y de gran envergadura. El haber nacido en México, país de larga y exitosa tradición en el grabado, y el haberse formado en una gran urbe como Ciudad Nezahualcóyotl, le ha proporcionado la óptica urbana que refleja en su obra y en sus escritos. Es igualmente un activo impulsor de talleres y escuelas en las que se trabajan e investigan diversas técnicas y procedimientos. Este contacto cercano y fluido con otros artistas le ha permitido estar al corriente de todas las tendencias artísticas que circulan en el arte contemporáneo. Esta mezcla de precocidad, tesón, creatividad, talento, formación, reconocimiento, experiencia y suerte le ha facilitado abordar con precisión y autoridad todos los aspectos relacionados con el arte del grabado, compartiendo y comunicando una inusual claridad de ideas. A pesar de no haber alcanzado todavía la edad propia de la plena madurez artística, su experiencia, capacidad y vasto conocimiento de las artes plásticas le permiten llevar a cabo una reflexión seria y madura sobre su propia trayectoria vital. ¿Qué te parece si comenzamos invitándote a que nos comentes sobre tu trayectoria y los grupos dedicados a la gráfica con los cuales has trabajado? Bueno, de entrada, muchas gracias, Tania. Es todo un gusto estar platicando con ustedes, platicando con toda la audiencia que los sigue a ustedes y también pues a los seguidores de Clandestino, que a veces creo que ya son más de Clandestino que de Alejandro Pérez Cruz. Pero bueno, un poco se ha ido borrando ese personaje, un poco como este muñequito. Ese es Pérez Cruz y ahora se ha estado volviendo más clandestino. Ay, ahí está. Creo que por ahí está, ¿no? Pues hablar de la gráfica en particular desde donde estoy, desde
sitio tan emblemático que está en la Ciudad de México, que es la Academia de San Carlos, la famosa ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, después la FAD, la Facultad de Arte y Diseño, y que de alguna otra manera, como todo buen grabador, pues seguimos como luchando por seguir y por estar en ese sitio tan interesante y tan curioso de la Ciudad de México, que a través de su historia y del arte de México, bueno, pues ha dejado a grandes artistas desde siempre. La gráfica, en particular para mí, pues ha sido toda una bandera de lucha y de mostrar el trabajo o mi trabajo y a su vez pues generar plataformas de artistas o de jóvenes grabadores que han dejado ya totalmente una huella como bien lo merece la gráfica. Trabajar con grupos o en particular con talleres que a lo largo del tiempo pues, se han ido generando dentro del mismo espacio de San Carlos. Es muy curioso, ¿no? El mismo espacio te permite, estando en el centro de la Ciudad de México, como tocar y trastocar esta cotidianidad de contrastes diarios, de marchas, de movimientos sociales, de vendedores ambulantes, de ruidos, de música, de colores principalmente, ¿no? Y esto ha generado pues plataformas que a lo largo de todo este tiempo que he estado ahí, que ya son 29 años de estar en la Academia de San Carlos, pues ha permitido como ir generando una gran memoria sobre la gráfica. Grupos como que por lo general cuando empezamos ahí, por ahí de los 80s, finales de los 80s, pues surgieron ideas, surgió mi primer taller que era el taller de la gráfica alternativa, a finales de los 80s, que se empieza ya a crear prácticamente dentro del espacio como un taller que ya generaba como un contraste dentro de los mismos maestros que estaban en la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos en esa época pues tenía maestros de una gran trayectoria ortodoxa, por llamarle así. Entonces cuando yo llego ahí, pues empiezo a generar como un contraste de todo lo que puede ser la gráfica para mí, ¿no? Eso pues también inquieta a una buena parte de los estudiantes que empiezan a generar otro tipo de gráfica o una gráfica que hasta el momento era más conocida como neográfica o llamada así por Felipe Eremer como neográfica y que para mí pues no dejaba de ser pues otra manera de mostrar el trabajo artístico o el trabajo creativo, utilizando las herramientas de la gráfica o de la pintura o del dibujo, de la fotografía, pues se fueron creando como una buena cantidad de posibilidades en estos estudiantes de aquella época, que después van generando pues otros espacios. Pensemos nada más en un espacio que seguramente ustedes conocen, que está en el sur de la ciudad, el taller TACO, taller de gráfica, de producción y de investigación, y que actualmente pues tiene a su director, bueno, siempre ha sido su director, Sergio Ricaño. Sergio Ricaño formó parte de esta primera plataforma de aquel taller de la gráfica alternativa, y entre otros compañeros que surgieron en aquella época, pues generaron otros espacios o se fueron orientando hacia esta nueva manera de ver la imagen. El taller de la gráfica alternativa también dio pie a que con el tiempo se apareciera el taller de la gráfica actual, del cual actualmente soy su coordinador y su director, y el taller de la gráfica clandestina, que es de donde surge prácticamente el personaje de Clandestino. Estos talleres, espacios con los que prácticamente crecí o coordino o he coordinado en alguna ocasión, pues me ha permitido pues tener un acercamiento con otros espacios a nivel nacional, desde centros culturales, centros de las artes, universidades o centros particulares que se han generado pues una buena posibilidad de compartir obra o de hacer proyectos en conjunto. Tal vez si les pongo un videíto
puedo explicarme mejor ahí. Vamos a ver. Ustedes pueden ver aquí, bueno, de manera muy rápida, pero un poco como toda la historia que he vivido a través de los años, compartiendo espacio con distintos artistas, distintos proyectos, distintos pensares y visiones sobre la gráfica actual o la gráfica contemporánea, compartiendo desde cuestiones de metalenguajes, de posiciones de resistencia, de rebeldía en la gráfica, de poemarios, de libros de artista, de presentaciones de gráfica viva, de acción, gráfica in situ, clases que tienen que ver con proyectos específicos. Ya les comentaba en centros culturales, en talleres particulares, en fin, esta posibilidad de la gráfica, a diferencia, creo yo, que de la pintura, me ha permitido como estar más abierto y también seguir aprendiendo muchísimo alrededor de lo que se entiende como una imagen. ¿Qué es la imagen? ¿Qué pretende la imagen? ¿Y hacia dónde va la imagen? Se dan cuenta, hay participaciones en carpetas de colectivos emblemáticos en Oaxaca, en Ciudad Juárez, en Tijuana, internacionalmente en España, en Alemania, en Polonia, en América Latina, en Ecuador, en Chile, en fin, pues nos hemos movido de sur a norte, de este a oeste, en fin, pues siempre con este pensamiento muy abierto, que es como yo considero a la gráfica, que siempre debe estar en ese sentido creativo, que va más allá. Dejamos un Hay, poco. como nos comentas, maestro, una relación también histórica en cuanto al vínculo que tiene el trabajo en la gráfica y una postura política, ¿no? Que por supuesto también está como parte de tu enseñanza, de la transmisión de tu saber, de la conformación de grupos, de la propuesta de obra. De hecho, aquí en la colección Zapata Costa tenemos exhibida obra del artista visual enmascarado de Clandestino, como estas dos piezas que están detrás, junto con otras, ¿no? Que también es una referencia que enriquece la posición de la creación en términos de la crítica social, cultural, histórica, ¿no? ¿Qué hay con ese vínculo en la tradición de la gráfica y las propuestas de las que has sido parte, que has inaugurado y de las propias, ¿no? Bueno, pues un poco el pensamiento que tiene uno como artista, de cierta manera, pues tiene su origen, creo yo, que desde que eres muy joven o desde que eres muy pequeño, empiezas a tener como estas inquietudes y van haciendo otras alrededor de ellas. Y tiene que ver mucho esa posición que te va a convertir también en un dialogador político, de cierta manera, o que pretende decir algo más que solamente una imagen decorativa, ¿no? En particular creo que he tenido, por eso tal vez en el mismo currículum mencionan un poco la palabra suerte. Esa palabra suerte o azarosa de cierta manera de encontrarme con los momentos precisos tal vez y poder estar y poder sentir de cierta manera esa posibilidad de entender mejor a mi entorno y de esa manera hacer una obra que sea más honesta, más directa y que esté diciendo algo en particular y no solamente, te digo, algo que llegue a decorar de cierta manera, aunque tiene esa intención también,
pero he tenido la suerte, tal vez en el camino, primero haber nacido en Nezahualcóyotl, en un momento prácticamente histórico en Nezahualcóyotl. Soy por 3 años casi fundador de Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces eso me permite como crecer con la ciudad, ver una ciudad con todas sus carencias y con todas las injusticias que podrían suceder, que siempre estás pensando en esa posibilidad de ejercer como una justicia alrededor de tu propio entorno. Bueno, pues se va dando de muchas maneras, ¿no? No te quedas atrapado ciertamente en ese sistema y logras como brincar, como yo digo, la frontera de imaginaria que tenemos nosotros a veces y logramos ir un poco más allá, estudiar, por ejemplo. Segundo, bueno, en el camino te vas encontrando con personajes que de alguna otra manera inciden o influyen en gran medida, como el caso de Felipe Ehrenberg, ¿no? Que me tocó conocerlo en aquella época del 85, que prácticamente, aunque yo no estaba metido, insertado propiamente en el arte en ese momento, pues influyó profundamente en todo mi pensamiento alrededor del apoyo social o del apoyo en relación a la imagen que más adelante voy a empezar a realizar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en esa época Felipe? Bueno, pues estaba apoyando a la sociedad en Tepito alrededor de todo lo que había sucedido en el temblor del 85, y en esas brigadas en donde él abría como el espacio para trabajar con la comunidad, pues llego yo prácticamente y empiezo a ver cómo se desarrolla esto. Entonces ya tengo una visión que tiene que ver más que nada con la parte artística. Si mencioné que no estaba yo metido propiamente en el arte, estaba estudiando otra carrera, pero pues desde muy chavo siempre estaba yo dibujando, haciendo cosas, o sea, me interesaba el arte. Entonces necesitaba esa suerte de encontrarme con los personajes o los momentos precisos, y algo que tendré que agradecer profundamente pues es eso, ¿no? Entre la tragedia que era el terremoto del 85, encontrarme con la Academia de San Carlos, encontrarme con estos maestros como Felipe Ehrenberg, y valorar y revalorar muchas de las cosas que estaba haciendo en ese momento, que me llevan justo a meterme a una escuela, a estudiar, a generar pues todas las posibilidades técnicas y de pensamiento reflexivo alrededor del arte, y que después me convierten en un maestro. Como maestro, pues que me sigue generando exactamente lo mismo, me sigue generando inquietudes de pensamiento muy reflexivo alrededor del arte. Nunca he dejado de hacerlo, gracias a que doy clases y gracias a que mis alumnos me siguen cuestionando y me siguen diciendo, y por cierto, ¿qué sucede allá afuera? Que es una de sus tantas preguntas, ¿no? ¿Qué sucede aquí adentro, dentro de una escuela? Es una cosa muy distinta, y lo que sucede allá afuera es lo que realmente es a lo que nos vamos a enfrentar. Y ahí es justo en donde mi trabajo, mi labor, tal vez de cierta manera académica o tal vez también como artista, pues me ha permitido como incidir en estas otras generaciones, en estos otros espacios que he mencionado, que de alguna otra manera pues dejaron esa huella y crearon o motivaron a que surgieran, entre otros tantos espacios que ellos mismos, aunque yo no lo considero así, pero ellos mismos me han dicho, tú has apadrinado de cierta manera. Utopía Gráfica, Cincolote, en fin, hay una cantidad de espacios y de talleres que no solamente, como ellos lo dicen, he motivado, sino a mí me han motivado profundamente a estar en este medio cultural. De ahí entonces surge este personaje también de clandestino, que tiene que ver mucho también con esta cuestión del arte, entre comillas, ¿no? Del arte que se vende en galería, del arte que necesita un ego, que necesita un personaje que sea representativo allí, que tenga como su lugar de cierta manera, y borrar de cierta manera ese ego con la máscara, ¿no? Aunque prácticamente el personaje en algún momento se vuelve también como una cuestión egocéntrica, el personaje tiene también una posición política, una posición crítica, una posición en relación a la imagen, y muy en la superficie y en lo más demostrativo de su propio personaje, es irónico, ¿no? Y esa cuestión le permite pues evitar como una confrontación más allá.
no busca como esa confrontación, sino más bien como ese análisis de la visualidad, del encuentro con el personaje que es distinto, o con la imagen que es distinta, con la imagen que realmente te está dejando algo en particular, te digo, independientemente de lo que pueda significar en el buen gusto, ¿no? Hay una parte de tu faceta, de tu praxis como maestro en relación a un maestro de oficios, porque también tú le entras a la carpintería, a la herrería, o sea, eres ciclista, digamos, tienes una trayectoria por ahí muy interesante, ¿no? Dándole a la bicicleta. Y hay una parte de tu trabajo que está puesto en palabras como obra negra y que refiere a una ciudad en construcción, a aquello que está vinculado con Ciudad Nezahualcóyotl, un espacio joven, un espacio que recibe a personas que están migrando de otros espacios, que llegan ahí, que se desplazan para trabajar, regresan, una ciudad dormitorio, una ciudad que empieza a crecer rápidamente y que empieza a tener un flujo cultural muy rico, muy complejo, y que en esos tránsitos el artista visual enmascarado se va constituyendo como una posición de referencia también de entrada y de salida para otras personas, ¿no? Entonces, esta condición de la vida y esta propuesta en la praxis creativa una de las salidas que tienes esto que tú nombraste como obra negra, ¿no? Que es una metáfora bella en relación justamente a la ciudad. ¿Qué hay con obra negra, maestro? Bueno, obra negra es un pensamiento que prácticamente surge, estoy pensando que tendría yo unos 7, 8 años más o menos aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Para muchos que me conocen de acá, bueno, para los que no, me crié prácticamente en una terminal de camiones urbanos, bien llamados o mal llamados chimecos, ¿no? Y esa situación me permitió como ver situaciones de la ciudad, o sea, de una ciudad pequeña. Mi ciudad pequeña eran 3 calles o un cruce de una avenida, ¿no? Entonces eso me permitía como apreciar realmente cómo estaba creciendo la ciudad, ¿no? Desde una esquina, desde la otra, o sea, me pasaba de un extremo al otro, y cada vez que me cruzaba esa avenida o tomaba el camión o lo que fuera, encontraba una nueva casa. Esa nueva casa también contenía una familia, y esa familia también te encontrabas con un nuevo miembro, digamos. Es decir, las familias van creciendo junto con su casa. Esa construcción de esa casa va creciendo con la misma construcción de la familia. Entonces, para mí es muy importante la idea de familia, la idea de cómo va creciendo la familia, ¿no? Esa familia se va construyendo a partir de lo que nosotros conocemos en la construcción como la obra negra. La obra negra es una casa inacabada, una casa que o está en proceso de construcción, también en arquitectura le llaman obra gris. Esta construcción pues termina siempre en unas varillas que nosotros llamamos castillos. En realidad se les llaman traves, ¿no? O bueno, los castillos famosos son unas varillas que terminan siempre porque esas varillas permitían seguir construyendo arriba de la construcción que era la base. Esas varillas son un poco como la construcción de una familia. La familia termina de crecer y los hijos, si no se van, terminan construyendo una nueva casa arriba de la casa de los papás a partir de esas varillas. Hay un enlace. Entonces, a mí me parecía, como bien lo dices tú, una metáfora de la vida, una metáfora en relación a la construcción de la propia vida, de la propia
del propio ser humano, ¿no? ¿Cómo se está construyendo el ser humano? Pues a partir como si fuera una obra negra. Es alguien inacabado, es alguien que igual termina muriendo a una cierta edad, pero nunca termina de construirse. Esa es un poco la idea de obra negra. Eso es como lo que me permite como crear ya un discurso alrededor de mi trabajo y se empieza a reflejar a partir de todo lo que sucede en la calle. Todo lo que yo pueda captar, fotografiar o dibujar alrededor de la calle es lo que a mí me va construyendo visualmente, es lo que a mí me va construyendo como un ser humano y es lo que se va a reflejar en este trabajo en particular, que es una serie muy, muy de hace 10 años, un poco más, pero que no ha dejado de terminarse y se sigue construyendo. La obra negra es también un poco como la obra que tiene una representación un poco distinta a la anterior, que tiene que ver con ciudades, con estructuras arquitectónicas. Esta tiene que ver más con la autorrepresentación, con el autorretrato, con el retrato en particular de los personajes cotidianos y en ese entorno totalmente oscuro, negro, en unos impresos en papel negro, por cierto, y con tintas negras, o sea, todo tiene que ver con la oscuridad y en ese sentido con pequeños destellos de luz, buscando como esa luz interna o esa luz tipo Rembrandt de cierta manera, ¿no? Que nace del propio ser y que refleja un poco la construcción del pensamiento del artista y de lo que yo quiero representar, ¿no? Por ahí en el mismo video se logra ver parte de todo ese trabajo, de todo ese proceso, que escogí un poco como el trabajo desde el inicio. Esto es un periódico del 85 justo, y dibujaba en esos periódicos, en fin, y cómo se va construyendo todo mi trabajo que tiene que ver con esta reflexión alrededor de la ciudad y del pensamiento emotivo, ¿no? que me provoca la ciudad. Hay en este sentido un arduo trabajo con la técnica. O sea, tú vienes del grabado tradicional, eres un maestro en la gilografía y no has cesado de experimentar. Con lo cual, bueno, tenemos un acercamiento que continúa a incidir en propuestas distintas, en extender las posibilidades justamente de la imagen a partir de transgresiones, incluso justamente con elementos técnicos, ¿no? Y desde el punto, la línea, el plano, nos acercamos a atmósferas, a referencias que nos presentan motivos históricos o bien referencias que son parte del imaginario colectivo y que están incidiendo en una manera de actualizarnos a nivel histórico, ¿no? De hacerlas tuyas, te apropias justamente de esos elementos y los conviertes en parte de tu narrativa visual para poder construir un diálogo con los de ahora, ¿no? Con el espectador en general. Elementos de violencia, elementos con la pérdida, elementos de la vigilancia, o sea, todo lo que empieza a integrar al personaje clandestino. ¿Cómo es que podríamos pensar justamente la dimensión tan compleja de la gráfica a nivel técnico? O sea, ¿qué hay que mirar y también que experimentar? Que tu experimentación sigue, ¿no? Y que justo eres un manipulador de las técnicas. Eso es algo que queda muy claro al mirar tu espléndida trayectoria, ¿no? Bueno, gracias. Pues sí, la preocupación siempre fue la técnica, ¿no? Sí pienso mucho en esta parte de cómo vas desarrollando todo este proceso creativo y sí creo que existen técnicas madres, técnicas que te arropan, que te permiten como hacer y deshacer de cierta manera, ¿no? Y luego pues uno elige de todas esas posibilidades, pues qué te conviene más visualmente. Insisto mucho en esta cuestión. A mí lo que me interesa es
qué voy a mostrar y qué quiero decirle a los demás o a mí mismo, ¿no? Independientemente incluso tal vez hasta de las técnicas. Entonces, de cierta manera sí, aprendí muchísimas técnicas. Tuve nuevamente utilizando la palabra suerte o la suerte de tener buenos maestros de grabado, como el maestro Pedro Asensio de la ENAP o de la FAT, maestro excelente de gilografía, Aníbal Angulo, fotógrafo, Daniel Manzano, en fin, maestros que tenían un pensamiento o tienen un pensamiento en relación que incidieron en todo mi trabajo visual y que todo el tiempo hasta hoy, de cierta manera, aunque siguen haciendo tal vez sus técnicas ortodoxas, por llamarle así, pues a mí lo que me mostraron me permitió como buscar más cosas y buscar más cosas en relación a que todo está ahí, todo está en la calle, en el expendio de periódicos, en cualquier parte, ¿no? No necesitabas como ir a estudiar al Tamarin o ir a estudiar algún taller en el extranjero o lo que fuera, ¿no? Todo está ahí de cierta manera, ¿no? Hay, y sigo insistiendo por no decir marcas, pero ya saben que hay una tienda famosísima de arte y aunque tengo mucho respeto porque la verdad es que es una gran miscelánea para ir a comprar algo, pero de cierta manera también existe algo que está enfrente, que se llama tlapalería, y en esa tlapalería te permitía imaginar impresionantemente lo que se podía hacer con un martillo, con un clavo, con un cepillo de alambre, en fin, con otras cosas que estaban a la mano y que estaban más a la mano en el sentido económico, ¿no? Entonces, con todo eso, pues vas creando. Dijiste hace rato, mencionaste hace rato que de cierta manera me interesa o hago muchas cosas como carpintería, herrería, bueno, soy muy inquieto, ese es el punto. Y tocar la materia, de repente, aunque sea muy dura como el metal, de repente siento que es muy blanda y la empiezo a doblar, a raspar, a incidir, a cortar, en fin, y ya no se me hace tan blanda, ¿no? Entonces, todo eso, no sé, te permite como imaginar todavía más. Si vas recreando, si dices, este material me sirve y este material lo puedo manipular, pues lo agarro y lo empiezo a manipular. Ya hay algo que les digo mucho a mis alumnos, ¿no? Me preguntan, oye, ¿puedo hacer esto? Y cuando me preguntan eso, les digo, bueno, pues la única manera de averiguarlo es haciéndolo. Pero ¿qué crees que salga? Pues lo que salga es importante, es una experiencia visual, ¿no? No importa si no te gustó o si te gustó mejor aún, pero el punto es agarrar las cosas y manipularlas. En el sentido estricto, yo les digo muchas veces esta frase que tú mencionaste de soy un manipulador de las técnicas y un manipulador de la forma, porque efectivamente si las técnicas llegan a controlarte a ti, entonces te la vas a pasar todo el tiempo haciendo un trazo y que no me gusta y luego otro y no me gusta, y lo más importante no es la técnica, sino todo el proceso, ¿sí? Entonces es mejor que tú seas el que manipula la herramienta y el que manipula la forma, no importando el resultado en el sentido estricto de si te gusta o no te gusta, sino el resultado como una gran experiencia de lo que puedes hacer con tus manos y con tu pensamiento creativo. Hay en esta parte una, como ya lo has mencionado, una posición, una postura de orden político, ¿no? Tú has mencionado una problemática extensa en este campo que llamamos arte o prácticas artísticas, que se ha ido desdoblando, que se expande, que empieza justo a responder históricamente, ¿no? Es efecto de su tiempo y de sus preocupaciones, de sus pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quieres mostrar y qué quieres decirle a las personas que están cercanas a ti? Yo entiendo que es una cuestión que va modificándose, que también es una zona sensible, porque
claro que hay una intención y esta cuestión que tiene que ver con el mercado, por ejemplo, de cuándo se repite un artista, un creador, ¿no? Quizá cuando encuentra una fórmula que se vende y entonces por ahí le sigue, ¿no? Quizá bajo otras condiciones. Pensando en que tú estás más preocupado en relación justamente al quehacer, al oficio, sin no has estado desvinculado del mercado, tu obra se mueve, ¿no? Y es una obra que han dado en diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué sería esto que has asumido como artista en relación a tu discurso? ¿Qué quieres decir a un público que es parte de tu tiempo? Mira, es muy curioso, ¿no? Hace algunos años, en una entrevista que me hicieron en España para la televisión española, una me llamó mucho la atención el comentario de la periodista al referirse a mi trabajo como aquí tenemos un Quijote, ¿no? Esta palabra de un buscador o alguien, un caminante que anda por el mundo con locuras en la cabeza, ¿no? Entonces, efectivamente, de repente sí sientes que lo que estás haciendo tal vez no tiene un cierto sentido, porque aunque tú mencionas esta cuestión del mercado, el trabajo que yo hago regularmente no es una obra que tenga una vista hacia un mercado en particular que se esté vendiendo o que yo viva prácticamente de este arte, ¿no? Tengo el gusto y la emoción prácticamente de decir que son una especie, mi obra es una especie de rumores, una especie de especulaciones alrededor del entorno, alrededor de lo que está ahí afuera. Entonces, lo que busco es reafirmar prácticamente con estas locuras, reafirmar un poco más esa parte de la visualidad que a veces evitamos. Dicen que no es bueno hacer como más referencia en relación a la violencia o en relación a la violencia visual. Bueno, a mí me gusta este ruido de cierta manera, no es una violencia más allá, sino es un ruido que llama la atención como una campana dentro de la cabeza cuando ya estás tan medicado y tan sujeto a un sistema, el sistema ya te tiene tan codificado la educación, ya te tiene tan codificada la mente, que cuando tú, no, cuando tú ves algo como esto, de repente desvías tu vista, ¿no? No quieres ver más eso. Pero la idea es justo eso, como tener un intermedio entre esa otra violencia que diariamente estamos viendo en la calle, en los puestos de periódico, o en los noticieros, o en la radio, escucharlo, que de repente metes este otro ruido, este ruido intermitente, como ese, bueno, y que está muy de moda, por cierto, ahora ese término, ¿no? Que aparece en la televisión como un ruido vibrante, pues es un poco esto, ¿no? Mi trabajo busca, o pretendo más bien, que tenga ese efecto de ruido, ¿no? No sé, creo que en alguna ocasión te tocó ver un trabajo que estaba haciendo en el metro, ¿no? Justo ahorita que tenemos esa imagen en la pantalla, el experimento consistía justo en esa intención de crear un ruido en una estación del metro donde hay un paso de una terminal a otra y pues obviamente la gente ya a las 6 de la tarde, pues a las 5 de la tarde, 6 de la tarde pasa corriendo, porque lo que quieren es llegar a su casa y descansar de todo el día, ¿no? De todo su cotidiano, de todo lo que han vivido. Y fue muy curioso cómo lograr que ese público de cierta manera se detuviera, ni siquiera preguntar quién era el artista, o cuál era la intención, simplemente detenerse en esos intervalos que tenía entre metro y metro, en ese paso, y pararse a ver el efecto de estas imágenes y pues llevarse de cierta manera, porque lo que hice al final de ese evento fue regalarles un pedazo de esa imagen y que se la llevaran, tal vez la tiraron, tal vez la guardaron, quién sabe qué hicieron con ella, pero el punto es
generar esa posibilidad de ese otro descanso violento que tienen alrededor de todo el cotidiano diario, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, mi trabajo pretende eso, tampoco pretende que quede colgado en la casa, en una residencia o en una casa, a menos que a alguien le guste, sería fabuloso que lo compraran, pero si no, en realidad tiene más este efecto para mí satisfactorio, este efecto de que la sociedad de alguna otra manera entienda las otras maneras de esa visualidad, que normalmente sale uno y camina uno de frente y que no voltea uno a ver a los extremos, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ahora, para ir cerrando esta parte sin concluir, porque hay comentarios, muchos comentarios de personas que pues han tenido contacto contigo, ¿no? De personas que han estado justo vinculándose con el campo de la práctica a partir justamente de tus talleres, de tu enseñanza. Pero pensando en este personaje en clandestino, en el artista visual enmascarado, ¿qué cuestionamientos sobre la identidad, sobre esta construcción que llamamos yo, te llevaron a plantear justo una alternativa que la colocara en un plano distinto, que no fuera el primer plano y que justo fluyera en otro tipo de procesos y no una condición de referencia hacia una identidad fija, ¿no? O sea, este movimiento que no es tan frecuente, porque también la práctica en la creación, la práctica en los procesos artísticos, tiende mucho a ubicarse en una zona de referencia que es esta identidad, una identidad que opera en diferentes puntos, ¿no? Pero, ¿cuáles podrían ser justo estos movimientos que tú has estado llevando a cabo para una reflexión sobre la posición que tienes como artista, como crítico de tus momentos históricos y cómo es que Clandestino viene a abrir otro tipo de procesos? Bueno, de repente siento que estoy con mi psiquiatra. ¿No? Entonces, eh, sí, esta cuestión de ponerse una máscara, pues es muy curiosa, ¿no? Tiene sus razones, no son tan profundas ni tan, digamos, de cierta manera enfermizas, de cierta manera, ¿no? Por llamarles así. El personaje surge, creo, y nuevamente vuelvo a utilizar la palabra suerte, o tiene la suerte de aparecer siempre en el momento preciso algo. Para mí es esa suerte, ¿no? Que cuando era muy pequeño conocí al Santo Enmascarado de Plata, ¿no? Entonces, esa parte de ver al enmascarado y ver al personaje que era tu ídolo, de niño, y verlo que te saluda, que te toca la cabeza y que te dice, pórtate bien, te permite como de cierta manera sentir, y ahora sí lo voy a decir de cierta manera hasta mística, ¿no? Como una santidad, ¿no? Como un personaje que te toca, como que algo sucede en ese momento y hay un corto y a la vez una luz, ¿no? De cierta manera, que dices, me voy a portar bien, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y, y eso también, el ver al personaje enfrente de ti, verlo hacia arriba, porque estabas chavito y lo ves con esa máscara, pues era algo imponente, ¿no? Por llamarle así. Tal vez, quiero pensar que en ese momento algo se quedó en mi mente y que tenía que ver también con esa otra parte que ya había mencionado, que tiene que ver con la seguridad y no con la venganza, sino con la justicia que atormentaba de cierta manera la sociedad de Ciudad Nezahualcóyotl en aquella época, ¿no? Porque, bueno, no lo cuento, casi no cuento esas historias, pero Nezahualcóyotl era un sitio en donde tú veías muchas cosas, desde que te podías encontrar un cadáver, bueno, una persona muerta más bien, en el camino o en un baldío,
o de repente veías a la policía que subía a los chavos que traían el cabello largo, ¿no? O de repente a otros que les llamaban judiciales, disparándole a alguna persona solo para atormentarla porque no le daban, sino solo le disparaban a los lados, o ver cualquier situación hasta amable, ¿no? De la señora que te regalaba una naranja o tu familia, en fin, de todo veías. Era una cantidad de contrastes que tal vez piensas tú como chavito que necesita esa sociedad pues una justicia. No te vas a convertir en el héroe. Ya con el tiempo te vas dando cuenta que no te puedes convertir en un héroe, que tú no puedes defender a esa sociedad de esa manera, sino que debe de haber otras maneras de crear esa crítica esa justicia de cierta manera en la sociedad. Y algo que siempre me ha parecido complejo, pues es el arte. Y el arte, de cierta manera, según yo, es algo muy simple, pero según todo lo que veo afuera, es algo muy complejo. Y eso tan complejo tiene también sus héroes y sus villanos. Y esa situación convierte al arte en una situación en donde siempre nos estamos confrontando, donde siempre hay alguien que no está de acuerdo con algo, hay un crítico que puede decir tonterías, ¿y eso qué? Eso no importa, ¿no? O hay alguien que puede decir aciertos, y que está bien, ¿no? Pero el punto es tú cómo llevas tu trabajo, cómo llevas todo tu desarrollo, toda tu creación con un fin personal, que no tiene nada que ver con esa otra parte glamurosa de cierta manera de las galerías y de los museos y de la presencia misma del personaje, ¿no? De la cara del artista. Como bien lo hacía el maestrísimo José Luis Cuevas, ¿no? Primero se vendía él y después se vendía su obra, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? El personaje de clandestino, y entendiendo al personaje del santo, por cierto, que hasta el final de su vida terminó quitándose la máscara, porque él era el santo, no era Rodolfo Guzmán, sino él era el santo, ¿no? Y en realidad su máscara era Rodolfo Guzmán, de cierta manera, ¿no? Pero cuando existe esa posibilidad, tal vez ese sueño de chavo de querer usar, de querer borrarte de cierta manera, porque sucedió algo, ¿no? Sucedió algo que me pasó en algún momento, porque esta sociedad, tal vez toda esa locura que está ahí en esa imagen que están viendo, de tantas imágenes a la vez, casi 1000 imágenes ahí montadas en el Museo Nacional de la Estampa, pues es esa locura que te atormenta, que son emociones, encuentros, deseos, represiones, en fin, todo eso mostrado ahí, de repente, pues choca y de cierta manera te incomoda en el físico, en tu físico, y terminas en el hospital. Normalmente es una enfermedad de la ciudad que se llama estrés, y ese estrés te lleva al hospital, y ese estrés te lleva a tener ansiedad, o sea, a tener pánico de todo lo que suceda. Y obviamente para un artista, pues eso pues es totalmente lo contrario. Si yo tengo pánico para mostrarme, pues se acabó prácticamente el personaje artístico. Cuando sucede esto, una de esas tantas terapias que pueden suceder es, tú lo acabas de mencionar, ya que eres psicoanalista, esta parte de confrontarte con tu otro yo. Y ese otro yo no tener tu misma cara, porque esa misma cara es esa parte que está de cierta manera que se enfermó. Entonces tú no quieres ver esa cara, tienes que ver esa otra cara que es clandestino en este caso. Entonces ahí se monta la máscara, el personaje Alejandro Pérez Cruz, y tiene un diálogo ya con ese otro yo, que es el mismo, pero que tiene esa máscara. Y ese otro personaje empieza a tomar, si no, como dicen los luchadores, si yo pierdo la máscara,
me muero, o como ha sucedido con algunos luchadores que pierden la máscara en una pelea y al otro día se suicidan, porque ha sucedido, no pueden vivir sin la máscara, se volvieron esa máscara. Yo no, a mí hoy invitaste a Clandestino, pero también podrías haber invitado a Alejandro Pérez Cruz, o podrían estar los dos conviviendo de cierta manera, ¿no? No, y si estuvieran los dos, yo vería la manera de que estuvieran los dos, incluso, ¿no? Porque Clandestino, por eso tiene ese lema que aunque está al revés en esta imagen, es que todos somos clandestinos, ¿sí? Y esos todos somos clandestinos, es que tú eres una clandestina y todos los que están viendo esta plática son clandestinos, ¿no? Yo no los conozco más allá, los conozco tal vez porque fueron mis alumnos o porque tuve un contacto con ellos de cierta manera, o algunos definitivamente no los conozco físicamente de ninguna manera, ¿no? Entonces todos para mí son clandestinos y yo soy un clandestino para todos ellos, ¿no? Entonces ese personaje pues empieza a tener sentido también y empieza a tener ese sentido que yo buscaba de seguridad, de, de presencia incluso, ¿no? A veces critico mucho a Clandestino porque digo, bueno, es más famoso Clandestino que Alejandro Pérez Cruz, ¿no? Pero sigue siendo Alejandro Pérez Cruz y Clandestino sigue, digo, y Alejandro Pérez Cruz sigue siendo Clandestino. No pasa nada. Se puede quitar la máscara o puede ponerse esta o puede ponerse otra o simplemente se puede poner un paliacate y ser clandestino. Lo que importa es el pensamiento mismo de ese personaje que los contiene a los dos, ¿no? Ese pensamiento creativo, crítico, y que si bien hoy no muestra su rostro, eh, eh, sigue teniendo el mismo pensamiento que Alejandro Pérez Cruz. Pues es una construcción de ciudades enloquecidas y enloquecedoras, sin duda, ¿no? Esta relación que hay también como con una actividad de cronista de ciudades, como también Emiliano Pérez Cruz tiene ese lugar de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? El cronista de Ciudad Nezahualcóyotl. Tú eres uno de los artistas más importantes de Ciudad Nezahualcóyotl y a nivel de la imagen has venido construyendo una narrativa amplia, compleja, diversa, que tiene también una función o una operatividad crítica, confrontativa, ¿no? O sea, descarnada en muchos casos, ¿no? Eh, Hay un amplio material en varias de las entrevistas que te hemos venido realizando, ¿no? Que están en el canal de la colección, que por ahí las vamos a compartir. También ubicar, por ejemplo, este otro personaje que es un antecedente, un cierto tipo de origen, el enterrador de perros, ¿no? Que bueno, ya habrá momento de hablar de él. Fernando Zapata realizó una investigación sobre Clandestino, sobre la obra negra, sobre estos momentos iniciales, iniciáticos, ¿no? De cuando un niño se va encontrando consigo mismo como otro a partir de una actividad que tiene que ver con la muerte, o sea, un contexto complejo y que, bueno, ya habrá momento, ¿no? De ampliarlo porque, pues sí, la historia es larga, ¿no? Sin duda la tradición de la máscara en México, ¿no? La lucha libre, toda esta espectacularidad, este arte, este deporte tan seductor que atrae, ¿no? Que sigue convocándonos, ¿no? A realizar justo lecturas y como en estos espacios en donde nos desbordamos, ¿no? Cuando estamos ahí en la arena Budokan, etcétera, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, yo voy dejando mi participación hasta aquí. Fernando va a comentar todo lo que se ha venido escribiendo en el Facebook, y bueno, preguntas y demás. Ah, un placer, maestro, lo sabes, ¿no? Y bueno, pues No, pues escucharte, un gusto, Tania. ¿sale? Entonces, bueno, pues Ot- Otro día en hacemos otro cita. momento, claro que sí, para ampliar esas otras partes, ¿no? Entonces, pues gracias a todos. Hasta luego. Pues una consulta psicoanalítica.
Gracias, Tania. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a Tania también por sus comentarios, por las preguntas, todo muy, muy, muy interesante. Nos han estado llegando aquí, hay saludos de 1000 saludos, maestro, ¿no? Nos saludan desde Toluca, desde Veracruz, este, distintos talleres también bueno, te mandan saludar con mucho cariño. Este, pues bueno, comentarles que, bueno, en Facebook vamos como 20 segundos atrás. Eh, pero bueno, si nos escriben sus preguntas y sus comentarios, vamos a intentar responderlos. Eh, yo te preguntaría, maestro, tú, a partir de todo esto que nos has estado compartiendo, eh, ¿cuál consideras que sería el aporte de Clandestino o el aporte de Pérez Cruz a la tradición del grabado o de la gráfica en México, maestro? Bueno, como aportación, o sea, siempre tengo mis dudas alrededor de preguntas como esta, ¿no? Creo que el simple hecho ya de hacer una imagen, ya estás aportando una imagen, ya la visualidad es una aportación de cierta manera, ¿no? Que ya en el sentido, digamos, de la práctica en el arte o de la docencia, yo creo que de cierta manera sí hemos aportado mucho a la parte del estudio de la gráfica en la Facultad de Arte y Diseño. Esta cuestión de permitir, de cierta manera, dentro del espacio que dirijo en San Carlos, pues me ha llevado a compartir el espacio con pintores, con escultores, con gente del performance, con gente de otras áreas, de otras disciplinas, cuando el taller propiamente pues es de grabado o de gráfica, ¿no? Entonces eso le ha aportado muchísimo. Ante la negativa, tal vez por cuestiones pues de proceso, tal vez de los mismos de los otros maestros, mi espacio siempre ha estado abierto a ese diálogo, a esa cuestión de hablar del arte desde todos los ángulos y no necesariamente desde la herramienta como una técnica, ¿no? Y esa es creo que la aportación en el sentido estricto de lo que yo creo dentro de la universidad, dentro de las universidades o dentro de los espacios culturales donde me han invitado. Creo que eso es lo que nos ha permitido pues aportar algo en ese sentido, ¿no? En lo otro te digo como imagen, pues es una imagen, esa cuestión ya la leerán en la historia tal vez, ¿no? Y en algunos casos pues hay por ahí libros o algunas tesis muy profesionales que han escrito sobre todo este trabajo que ellos lo ven como una aportación también en la visualidad y pues ya han escrito mucho sobre ese tema, ¿no? Lo cual agradezco que hablen sobre mi trabajo y y bueno, pues sería más bien esa parte, ¿no? De entender qué es la aportación en ese sentido, ¿no? Efectivamente, esto que mencionas me parece bien, bien interesante. Bueno, yo hice mi tesis de maestría desde la literatura sobre la obra de Clandestino, ¿no? En específico, pues como lo mencionaba hace ratito, Tania, pues sobre obra negra, y es una serie de reflexiones entre la relación que existe entre la, la producción visual y, y propiamente la escritura, ¿no? No únicamente como una crítica de arte o no únicamente como una historia sobre la gráfica, ¿no? Que a veces eso es lo que suele ocurrir, o como una especie de interpretación, o como una suerte de escritura de ekfrástica, como de pasar del, la,
de la imagen al texto, no únicamente eso, sino una repercusión que hay desde la obra de Clandestino, este, que justamente retoma esta idea de lo inacabado, de lo que se está, de lo que se sigue construyendo como la obra negra, y bueno, todos los alcances que puede tener, ¿no? Y que tiene. Entonces, a mí me ha resultado, en lo personal, pues muy interesante la obra del maestro Pérez Cruz. Este, También me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus consideraciones, maestro, eh, respecto a la actualidad de la gráfica en México? ¿Y hacia dónde crees que se está moviendo? Bueno, hay algo que, bueno, pues todavía no está como muy claro. En realidad, mientras no existe un mercado del arte real y honesto en México, pues no hay cómo entender de cierta manera, ¿no? A veces tratamos de agarrar de ejemplo, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Que tiene tal cantidad de talleres y tal cantidad de procesos que sus propios talleres se vuelven autogestivos en ese sentido y venden la obra y la venden muy bien, por cierto, ¿no? Y tienen pues una vista en ese sentido que tiene que ver con el turismo, no veo en ese sentido como más, ¿no? En la obra, salvo de algunos espacios en Oaxaca que sí me muestran o que sí muestran un trabajo pues que cuestiona, que habla más allá. Por cierto, si yo pensara un poco en eso, históricamente, pues en el 2006 se dio todo un movimiento de la gráfica en la calle, tal vez uno de los últimos movimientos sociales relacionados con el APO, con toda esta cuestión de la sociedad un poco en protesta y en crítica a la política que se estaba llevando a cabo. Y pues todos se sumaron de cierta manera y crearon un movimiento visual, un movimiento de gráfica visual, ¿no? Entonces, tal vez esa es una de las partes que a mí me llama mucho la atención en el sentido estricto de no estoy vendiendo y no estoy vendiéndole al turismo algo, le estoy vendiendo una imagen a un espectador que está esperando una verdadera revolución visual, ¿no? Y eso solamente se había dado pues con otros movimientos en la historia de México desde principios del siglo pasado hasta el movimiento del 68 y después tal vez con los grupos y luego pues esta aparición en el 2006 que fue bastante interesante, que deja hasta hoy marcada Oaxaca, pero después se convierte en efectivamente una gráfica turística de cierta manera, ¿no? Ya sé que mañana me van a quemar, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Independientemente hay otros grupos o hay otros talleres, el TAGA, el taller de gráfica actual de Demián Flores, o todo el movimiento que surgió alrededor del Centro de las Artes de San Agustín, en fin, pues que tienen su aportación y que siguen manteniendo de cierta manera esa liga estética que tiene que ver con lo que yo sigo pensando que la gráfica tiene que ver con una gran rebeldía alrededor del arte, ¿no? Y te digo, si no existe ese mercado, entonces pues podríamos pensar que hay muchas salidas, muchos caminos en la gráfica. No podría como encajarlos ni siquiera en una tendencia, porque pues no, a veces es hasta una cuestión hasta de procesos económicos que te llevan a generar un espacio, y esos en la Ciudad de México, pues hace 10 años había 400 talleres, me imagino que ahora debe haber un poco más de 1000 talleres que tienen esa línea, ¿no? Pues, entre también la búsqueda de una economía, la búsqueda de que no hay un mercado, pero también hay otros espacios, o otros talleres, otras propuestas que pues andan en la calle, que andan pegando la imagen en la calle, que andan protestando, que andan diciendo algo más que solamente intentando vender una imagen, ¿no? Hay por todos lados, digamos que hay
desde los talleres educativos, los talleres de procesos educativos, hasta talleres con estas miras, ¿no? Que son más silenciosos de cierta manera, que también me parece interesante como de repente hacer una recopilación de toda esa información que hay ahora en relación a la imagen, incluso en este momento que está la pandemia, como ver qué se ha generado en ese sentido, ¿no? Claro, efectivamente, como mencionas, bueno, la tradición, ¿no? de la gráfica en México, pues tiene unas raíces muy importantes, ¿no? Eh, entre esta imagen y propiamente la política, el manejo de la política en México, y, y han sido pareciera, no sé, tú qué consideres, maestro, como em, de un lado y del otro, ¿no? Es decir, esta interacción que explícita, una explícita, en la que la gráfica ha servido para realizar crítica, propiamente crítica, protesta política, pero finalmente, bueno, toda producción pues tiene una repercusión, digamos, en la polis, ¿no? Entonces, los chavos que van y que pegan su estampa y o que ponen un taller o que exponen en distintos bienales o eventos nacionales, internacionales, pues bueno, todo tiene como una repercusión política, ¿no? Un impacto político. Entonces, pues no sé, ¿tú qué consideras sobre esto? Eh, nos siguen varios talleres, aquí nos saludan, y bueno, seguramente es algo que les interesa tanto que siguen poniendo estos talleres autogestivos, ¿no? Claro, pues sí, bueno, pues siguen surgiendo y seguirán surgiendo, ¿no? No, yo no le veo como algo que sea malo, ¿no? O sea, yo creo que es necesario, creo que es un bien necesario seguir abriendo estos espacios, seguir abriendo espacios donde tú puedas pues, gestionar de cierta manera tu creatividad, ¿no? En el otro sentido, también gestionar la parte económica, ¿no? Para eso, no va, como dicen por ahí, a lo mejor para eso estudiaste, pero no. En realidad el artista como tal, pues es el artista ya, y cuando se dedica a estudiar un poco más alrededor de todos sus procesos, pues se permite crear una nueva herramienta para estar dentro de este sistema, ¿no? Entonces, no lo veo mal, ¿no? Ni siquiera hablar de esa posición. Creo que los espacios deben de estar, te digo, independientemente que pensemos que en Oaxaca hay un taller, ¿no? O muchos talleres, perdón, independientemente de la imagen que producen, pues está perfecto porque te está generando algo, te está generando, te digo, te está gestionando con la realidad, con la economía, con tu proceso creativo y son necesarios, ¿no? Es necesario esta cuestión de comunicar, de compartir. En todo mi camino he creado 4 talleres, ¿no? Y si bien en todo ese proceso, pues a veces terminaba no mal con los compañeros, pero ese mal, entre comillas, volvía que los otros compañeros empezaran a compartirse de otra manera y a crear nuevos espacios. Entonces, eso te permite reflexionar más ampliamente, no te quedas en un solo sitio, te permite como ir creciendo y ampliar todos tus horizontes en el sentido de comunicar. La gráfica es eso, la gráfica es un medio de comunicación, un medio de comunicar en muchos sentidos, desde lo estético hasta lo crítico, en lo social, en todo, todo esto, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de seguir creando espacios. De hecho, Alejandro Pérez Cruz tiene una empresa prácticamente que se dedica, ¿no? a generar talleres, ¿no? Yo lo digo tan claramente como eso. ¿Por qué? Porque vende máquinas, vende tórculos, vende la posibilidad de hacer una impresión a mano, acerca, creo yo, si no ya me dirán, que da o hace máquinas
que son mucho más baratos de cierta manera. ¿Por qué? Porque quiere que accedan a la posibilidad de crear imágenes a partir del grabado, ¿no? Y en todo ese camino estoy hablando de si contara las máquinas que he vendido, pues cuántos talleres existen ya a partir de esa máquina, ¿no? En este momento. Entonces, independientemente de que eso me genere a mí una economía, entre comillas, soy de la idea de incluso apoyar a los espacios cuando así se requiere y crear la posibilidad de que esos espacios tengan su máquina, tengan la posibilidad de continuar con esta visión de la gráfica, ¿no? En ese sentido de los que nos mencionas, maestro, ¿qué está haciendo actualmente Clandestino? Y bueno, ¿qué viene también para él? ¿Qué va a continuar haciendo este, en el mundo del arte? Pues en realidad, eh, un poco como con el pensamiento de la pandemia, ¿no? Después de un mes, después de una cuarentena, diario te levantas con la idea de que ese día, pues, es único y ese día lo que se genere, pues, es bienvenido. Ya ni pienso qué va a suceder mañana, ¿no? Hoy estoy aquí platicando contigo, con ustedes, pero lo que estoy generando hoy, pues bueno, ya se acabó el día prácticamente, ya lo generé, pues ya esperemos que mañana estemos aquí y entonces sigamos haciendo alguna otra cosa en el sentido de la metáfora de la vida, ¿no? En el sentido estricto de lo que estoy haciendo, pues estoy regresando prácticamente a la pintura y estoy con una reflexión alrededor de estas imágenes y estructuras invisibles de cierta manera, ¿no? O sea, esta parte que en alguna época, en los 80s, trabajé para un laboratorio de biología que tiene que ver con el microscopio y que era dibujar todo lo que se veía a través del microscopio. Eh, Todas estas cuestiones bacterianas o de microorganismos que lograba yo dibujar y que en algún momento doné al CCH Oriente, más de 600 dibujos para el CCH, y que estoy como regresando en ese sentido, como si la vida de repente, la realidad ha tenido como un gran espacio ahora, y que ahora que estamos en lo íntimo, todos encerrados, empiezas a mirar hacia el piso, ¿no? Empiezas a mirar todavía más allá del piso y todavía más allá de eso, ¿no? A las partículas. Y estoy con esa idea ahora, ¿no? En un sentido más reflexivo, no me estoy yendo a la crítica. Sin embargo, creo que en algún momento toda esta imaginaria o estos imaginarios me van a llevar a de repente sacar a la luz algún otro detalle de lo social. En ese sentido de lo que nos comentas, maestro, nos preguntan aquí, bueno, nos dicen que si nos podrías hablar de los modos de construir tu obra, tus procesos, ¿no? Digamos, cómo se establece el tema, los soportes, etcétera. Bueno, regularmente mis procesos tienen que ver con una acción más directa, ¿no? No, sí llevan como toda una carga reflexiva porque se va cargando a través del tiempo, a través de los meses, de los días, de los años, tal vez. Y podría hablar, por ejemplo, de alguna de las piezas que ya vieron, que son las piezas amarillas. Es una pieza que tiene que ver con todo un proceso desde principios de los 90, que son todas las piezas que he realizado a partir desde 1990 hasta hoy, y que esa cantidad de imágenes que he generado impresas, de repente son un reflejo de lo que está allá afuera, que es mi entorno, ya lo había platicado. Me gusta reflexionar sobre el entorno y no deja de ser entorno todas estas piezas. Una vez que ya tuvieron como su visión
o su misión de cierta manera visual, es decir, que ya se presentaron en una exposición, que ya tuvieron como su tiempo visual, que yo le llamo así, sin importar si se vendieron o no, eso no importa. Esas imágenes se van transformando, ¿no? Entonces, esas imágenes se van volviendo fracciones, se van volviendo cortes en muchos sentidos y de muchos tamaños, y van construyendo como esta otra pieza, ¿no? Esta otra pieza que no tiene un fin y que, insisto, pues tiene que ver mucho con el pensamiento de obra negra, que es algo inacabado. Entonces, es una pieza que se viene cortando o se viene fraccionando desde principios de los 90 hasta hoy. Entonces, solo imaginen la cantidad de piezas que tengo alrededor de esto, que esa es una parte de la reflexión que hago en el sentido estricto de lo que es la obra negra, ¿no? O de lo que es la obra para mí como creación. Es un fragmento de la realidad, un fragmento que además se vuelve otro fragmento, de un día para otro se va quebrando y se va fraccionando, y es una ventana de cierta manera visual. Y yo la voy construyendo en ese sentido, como una especie de retícula que hoy la puedo cambiar, mañana la vuelvo a cambiar. Y es como una visión, aunque sea la misma imagen al salir de la casa, nunca es igual de cierta manera. Aunque vuelva a mirar el mismo edificio, no es igual al otro día. Y así es como la voy construyendo de cierta manera, ¿no? Sí, claro, pues justamente como mencionas, ¿no? Como eh, trabajo que no ha concluido, que no ha cerrado, y que se continúa, este, que continúa haciendo o teniendo efectos en la realidad y en la cotidianidad de las personas, de la producción, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues también, bueno, ya posteriormente les estaremos avisando para, bueno, también cuando ya nos lo permita estos problemas de salud que tenemos, para hacer una presentación de un libro que tiene que ver justamente con obra negra, y contextos que van sobre eso, ¿no? Lo que fue justamente mi tesis de maestría, y que tiene imágenes del maestro Pérez Cruz, ¿no? Pero bueno, eso ya será bastante más adelante. De todos modos, vamos a seguir teniendo encuentros. Eh, por cuestiones de tiempo, pues bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Antes de darles el micrófono a nuestros invitados para que se despidan y pues mandarles muchos saludos a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, que son bastantes. El video, pues bueno, va a estar en el Facebook del Centro de Estudios Contemporáneos, para que quien no lo pudo ver ahorita en vivo, pues bueno, lo pueda revisar posteriormente. El video también que pasamos al principio lo vamos a poner ahí. Y pues bueno, que nos sigan, seguimos teniendo otros eventos. Maestro, un agradecimiento, eh, una, algún mensaje para despedirte de las personas que tanto te estuvieron saludando. Bueno, pues ya vi que hay una buena cantidad de gente que estuvo eh, saludando y, bueno, muy atentos a la plática. Ya saben que a veces teníamos nuestras pequeñas tertulias por ahí en el centro, ahora ya no las podemos hacer, pero regularmente terminamos con estas pláticas interminables, tal vez de horas y horas hablando sobre estos temas y más. Y bueno, pues es una oportunidad también de seguir compartiendo. No tenemos una chela a la mano. Bueno, sí tenemos, pero no la podemos mostrar. Pero eh, el punto es, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguir compartiendo esta posibilidad que yo sigo llamando como, pues, vida, ¿no? Es un auto de fe el arte,
y eso te permite de cierta manera sobrevivir a todas estas cuestiones hasta pandémicas, ¿no? Que estamos viviendo en este momento, ¿no? Lamentablemente hay gente que ya no nos acompaña en este momento, pero pues también un saludo para ellos donde estén, de veras, un abrazo para estos amigos que ya no nos acompañan y que de alguna otra manera pues generaron también esta posibilidad de continuar y de ser lo que somos. Nos seguimos construyendo y ustedes son parte de esa construcción, tanto de mí y de esta realidad, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos, maestro. A la doctora Tania también, pues bueno, adelante si quieres pedirte. Muchas gracias por las preguntas, por moderar este encuentro, ¿no? No, pues a ustedes, Fernando, clandestino. Justo oportunidades, ¿no? Oportunidades para conversar y también compartir. Y pues comparto también pues la alegría de haberte tenido como maestro, de que todavía lo siga siendo y de que se avancen proyectos, ¿no? Que justamente por ahí vamos a seguirle. Y pues en otros momentos en donde nos vamos a seguir encontrando mientras sigamos aquí. Muchas gracias, no, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a Tania y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, eh, que nos escribieron, que nos saludaron y bueno, también por supuesto a quienes lo van a ver posteriormente.